¿cuáles son las atribuciones que tiene esta ley? ¿Cómo deben los comerciantes sacar su ganancia, que no puede exceder ese 30%? Hola, bueno, en principio muchas gracias a ti, Alejandra, a Carolina en el estudio, a Walfredo. Bueno, en principio nosotros estamos haciendo un estudio de la providencia que salió el día lunes 7 de febrero, cuando fue publicado algunas condiciones, algunas reglas del juego de cómo poder sacar la estructura de costo. En principio, hay mucha incertidumbre porque no es lo mismo la comercialización de alimentos que la comercialización de electrodomésticos o la comercialización de tecnologías, ¿no? Sin embargo, ya inició en esta primera providencia de la Superintendencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos, estableciendo cómo se saca en principio la estructura de costo. En principio, ahí se saca con los productos necesarios o indispensables para producir el bien o el servicio. Eso te da un costo. Luego, hay unos gastos administrativos que no pueden exceder del 12.5%. Ahora, aquí es que nosotros estamos tratando de abrir unas mesas de trabajo para la discusión, el análisis con la propia Superintendencia de Protección de los Derechos Económicos y los comerciantes. ¿Por qué? Porque hemos evidenciado que no es el mismo costo que tiene una persona que produce alimentos a gran escala a un comerciante que los vende en un comercio de la pequeña y mediana empresa. Entonces nosotros estamos abriendo este espacio para la discusión, el diálogo y la concertación de ideas, donde se puedan sentar tanto el sector privado, los comerciantes, con el sector público y poder establecer aclarar para cada sector cómo calcular la estructura de costo. Aparte de estos gastos administrativos que no pueden exceder del 12.5%, donde están incluidos cosas como el gasto de empleados, el gasto de ventas y el gasto de publicidad, solo pueden ser incorporados los impuestos no retornables. Por ejemplo, el impuesto que paga el comerciante por actividades económicas que se paga al municipio, o el impuesto de publicidad comercial, o el impuesto de fletes por importaciones. Pero ¿qué ocurre? Hay una gran incertidumbre de qué pasa con los impuestos que son retornables, como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Abogado, buenos días. Veíamos que esta Buenos días. Desde el estudio le tienen que Sí. hacer una pregunta. Sí, cómo no. Soy Walfredo Cardoso, acá de Primera Página. Abogado, hace rato conversábamos con Carlos Hurtado y sobre todo el público a través vía Twitter nos hacía muchísimas interrogantes con respecto a algo que les interesa muchísimo, inclusive siento cierto temor de parte de la colectividad. ¿Cómo se deben tomar los pasos para realmente no quebrantar la ley de costos y precios justos? ¿Cuáles son esas medidas que debe tomar el inversionista pequeño, el inversionista mediano y sobre todo también ese inversionista informal que tanto abunda en Venezuela para estar dentro del marco legislativo de esta ley? Sí. Walfredo, con respecto al comercio informal, la única regulación está establecida para las personas que comercian con artículos de primera necesidad. Es decir, la reventa de artículos de primera necesidad será sancionado con multa de hasta 10.000 unidades tributarias. Ahora, con respecto al comercio formal, es decir, a la pequeña y mediana empresa que es con quien venimos trabajando de la mano, nosotros hemos establecido o creado una plataforma para la prevención de las sanciones, porque hay sanciones de tipo administrativo. Recordemos que hay un organismo del Estado, que es la Superintendencia de los Derechos Socioeconómicos, que puede sancionar hasta 50.000 unidades tributarias a quien infrinjan algún ilícito administrativo, pero es que además eso viene casado con la sanción penal. Delitos como el acaparamiento están vinculados acá, delitos como la extracción, el contrabando de extracción. Entonces, aquí hay un tema delicado que venimos nosotros estableciendo estas mesas de trabajo para poder desarrollar una plataforma preventiva. ¿Por qué? Porque es que aquí el funcionario actuante, por ejemplo, en los temas de delitos penales, como el acaparamiento, el boicot, la usura, puede ser un funcionario de la Policía Nacional o de la Guardia Nacional o de algún organismo del Estado que digamos, pueda iniciar procedimientos penales. Ahora, ¿están esos funcionarios preparados en este momento para poder determinar bajo una base cierta, bajo un criterio claro, cuándo una persona está cometiendo acaparamiento o no? Entonces nosotros lo que hemos entendido es que hay que desarrollar unos planes de capacitación al funcionario público para la fiscalización. Aquí hay algo que nos preocupa grandemente, que es
el tema de la fiscalización del poder popular sobre la actividad privada, es decir, las contralorías sociales y los consejos comunales fiscalizando un negocio. Entonces aquí lo que nosotros queremos establecer es bajo qué criterios y bajo qué parámetros esa Contraloría Social puede fiscalizar si no tiene un nivel de capacitación, además del tema de la competencia de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos, que es el organismo que debe, y así como lo hacía el INDEPAVIS o lo hacía la Superintendencia de Costos y Precios Justos, debe iniciar los procedimientos. Aquí hay algo que nosotros le recomendamos al comerciante, porque ¿qué ocurre? Aquí va a ocurrir como que si te para un fiscal de tránsito en la calle y te coloca una multa. Cuando te para el fiscal de tránsito en la calle y te coloca una multa, tú, bueno, te puedes quedar con la multa o puedes apelar a la multa. Cuando usted lo fiscalice y le impongan una multa, debe solicitar que se inicie un procedimiento administrativo, tal como lo establece el artículo 60 de la ley, que en ese artículo es donde gracias a ese procedimiento es donde al comerciante se le va a garantizar sus derechos, como el derecho a la defensa o el debido proceso a la presunción de inocencia. Son derechos constitucionales que debe hacer uso el comerciante, a los cuales tiene derecho, ¿no? Sí, tengo otra interrogante también, leyendo hace rato las preguntas que le hacían a Carlos Hurtado. La gente se pregunta, evidentemente ya lo tenemos claro, que esta medida incluye al trabajador informal y a los trabajadores que se bandean de un lado a otro. Sin embargo, ¿cómo estos trabajadores y cómo la gente de la clase media, que no son ni medianos ni grandes productores, pueden inscribirse dentro de este marco legal? ¿Cuáles son los pasos a seguir para evitar cualquier tipo de sanción? Sí, bueno, la ley establece dos tipos de certificados. Uno es el certificado de precio justo y otro es el certificado el registro único para las personas que desarrollan actividades económicas. Estas son dos licencias, pero hay una, en la disposición final octava, establece que los comerciantes tendrán 8 meses para inscribirse en estas dos certificaciones. Para eso nosotros estamos estableciendo un contacto con la Superintendencia de Costos y Precios Justos para simplificar los trámites administrativos que hacen falta para poder obtener estos dos permisos, que además son indispensables para obtener divisas a través del sistema de administración complementario de administración de divisas, SICAD, o para poder importar productos de primera necesidad. ¿Es posible que las personas que, por ejemplo, con la inflación que hay en el país, puedan mantener esta estructura de costos que están presentando a este organismo? ¿Es posible a largo plazo? Sí, a nosotros nos viene preocupando algo que es el tema de cómo mantener esta estructura de costos con los gastos administrativos solo del 12.5%. Por ejemplo, hay un tema que hemos venido abordando, que es el alquiler en los establecimientos locales de los centros comerciales, el cual bajó sustancialmente. Bueno, ahí había que tomar una medida porque de verdad había unos alquileres excesivos. Ahora, ¿qué ocurre? Para el pago del condominio de un centro comercial solo se puede pagar el inquilino el 25% del canon de arrendamiento. Y hemos evidenciado, tras un estudio de factibilidad económica, que no es sostenible en el tiempo esta medida para los centros comerciales. Es decir, en el tiempo de aquí a 2 años vamos a tener centros comerciales con unos servicios muy deficientes, es decir, servicios desde el punto de vista de ascensores, de escaleras mecánicas, de sanitarios. Hoy tú vas a una feria en un centro comercial y te encuentras con un drama, que es que no hay a veces ni papel sanitario o agua. Los sistemas de seguridad, 54% de los usuarios en Venezuela van a centros comerciales porque perciben que en el centro comercial hay mayores niveles de seguridad que en la calle. Es decir, cuando tú vas a un banco, a una institución financiera, prefieres ir a un centro comercial, más allá de que porque los vigilantes estén armados, que no lo están, es porque hay sistemas preventivos, es decir, hay cámaras de seguridad que están vigilando el uso o las cosas que se están produciendo allí en el centro comercial, ¿no? Abogado, entonces, bueno, es sostenible, sí. Tengo una pregunta para usted. A propósito de los estados fronterizos donde el comercio de extracción lleva tantos años, no es una cosa nueva, el conocido bachaqueo, lleva tantos años enquistado dentro del movimiento económico. Quizás antes no se sentía ni tanto en Táchira y en el estado Zulia porque había abundancia. Precisamente al haber desabastecimiento por la razón que sea, esta ley de costos y precios justos coadyuvaría el hecho de evitar ese contrabando de extracción, le pregunto. Mira, algo que es positivo en esta ley de costos y precios justos es que va a disminuir el llamado bachaqueo, porque la ley de costos y precios justos establece una sanción severa para el contrabando de extracción, una pena que va de entre 10 y 14 años. Es decir, una persona que hoy esté en esa actividad, en el bachaqueo de gasolina o de productos de primera necesidad, es una persona que en el acto, encontrada en flagrancia, es puesta a la orden de un tribunal y es dictada una medida privativa de libertad de manera inmediata.
digamos, aquí hay algo que hay que reconocerle a esto. Esta medida del contrabando de extracción sí va a contribuir a abastecer el mercado nacional, porque estábamos desangrándonos a través de estas personas que se dedicaban a extraer productos que venían siendo subsidiados por el Estado y que ahora vamos a recuperar en Venezuela. Es decir, es importante, alguien me preguntaba cuál es la cifra del contrabando. Bueno, es como si nosotros pudiéramos decir cuál es la cifra del contrabando de drogas. Nadie tiene cifras claras, pero lo que sí sabemos es que son cifras incalculables. Y en estos días nos estaban comentando, incluso salió en un diario de circulación nacional un reportaje de un muchacho que estaba siendo desertor del sistema escolar para dedicarse al bachaqueo, porque en el bachaqueo ganaba más de 5.000 bolívares a la semana. O sea, tenemos que ver las dimensiones de a lo que habíamos llegado con el tema del contrabando de extracción y cómo esto venía afectando la economía nacional, ¿no?